Bienvenidos una vez más a Economía de casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo veremos los mercados de competencia perfecta. Debe quedar claro antes de comenzar que estos mercados de competencia perfecta se tratan de modelos teóricos. Esto quiere decir que rara vez los encontraremos en la realidad, debido a la dificultad de que se den todas las características que debe cumplir. Sin embargo, es muy necesario entenderlos para tener una visión de lo que sería un mercado perfecto. Sus principales características son 4. En primer lugar, debe haber una homogeneidad del producto. La homogeneidad del producto es una característica que supone que no existen diferencias entre el producto que vende un oferente y el que venden los demás. Es decir, los productos que se venden son idénticos. En este caso, los productos son sustitutivos perfectos, por lo que ninguna empresa puede cobrar un precio superior al de otras sin perder negocio, porque está claro que no te vas a ir a una tienda que te lo cobra más caro si es el mismo producto, no tiene ningún sentido. Este supuesto es muy importante porque garantiza que hay un único precio en el mercado, que se determina por la oferta y la demanda. En segundo lugar, las empresas son precio aceptantes, es decir, no influyen en el precio. Esto se debe a que existen un montón de oferentes y demandantes, lo que hace que ninguno tenga el suficiente poder de mercado como para alterar los precios. Como cada empresa vende una proporción suficientemente pequeña de la producción total del mercado, sus decisiones no influyen en el precio del mercado, por tanto se considera que son precios aceptantes. Este supuesto se aplica tanto a los consumidores como a las empresas. En tercer lugar, existe una transparencia en el mercado. Esto quiere decir que todos los participantes del mercado, tanto compradores como vendedores, tienen pleno conocimiento de las condiciones generales en las que se opera el mercado, disponiendo de información suficiente sobre las características de precio y calidad de los productos. En cuarto lugar, existe una libertad de entrada y salida del mercado. Es decir, no existen barreras que impidan a las empresas acceder o salir libremente del mercado. Esto se aplica igualmente a los consumidores, los cuales no tienen barreras que les impidan cambiar fácilmente de proveedor. En resumen, si conseguimos que en un mercado se produzca una homogeneidad del producto, unos precios aceptantes, una transparencia en el mercado y exista una libertad de entrada y salida, estaríamos ante un mercado de competencia perfecta, con todas sus mayúsculas. Como ya dije anteriormente, que se cumplan estas 4 características es casi imposible, pero para que os hagáis una idea de lo que más se puede aproximar a un mercado de competencia perfecta, sería un mercado de frutas o una lonja de pescado. Si os fijáis bien, en ellas el precio se rige por la ley de la oferta y la demanda. Existe una homogeneidad del producto. Hay una cierta transparencia en el mercado y aunque no se cumple siempre, hay una cierta libertad de entrada y salida. Para entender los otros tipos de mercado que rigen en la sociedad, como pueden ser los mercados monopolísticos o oligopolios, os dejo en el comentario fijado y en la descripción los diferentes vídeos donde hablo en profundidad sobre ellos. Me despido por hoy. Espero haber sido de ayuda y si es así, por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.